la primera autoevaluación, evaluación de multivariado, ahí les puse, están casi todos aprobados. Hay alguien que le pedí que lo repitiera porque no lo había podido terminar. Pero el resto están aprobados, algunos mejores, otros, algún comentario, fíjense el comentario, los que le hice comentarios, son muy pocos los que hice comentarios, pero para que tengan en cuenta, no es que lo tienen que hacer de nuevo, solo a quien le pedí que lo hiciera de nuevo, o lo completara porque no había podido terminarlo, bueno, que lo termine, pero el resto está bien como está. Bien, dale, Emilio. Bueno, análisis factorial, ¿no? Análisis factorial, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es? Bueno, hay un común, siempre, o sea, en la bibliografía que leí había como un contraste siempre como hermanado gemelamente, por decirlo, con análisis de componentes principales, pero había una diferencia notoria que mientras que análisis de componentes principales era una herramienta para reducir la dimensionalidad y era estrictamente descriptiva, en el caso de análisis factorial iba un poco más allá. Hay también una reducción, pero como no lo pude hacer en una imagen, pero me hubiera gustado mostrar como una especie de hoja en el medio, como a 45 grados, ¿no? Que serían los datos tal cual uno los tiene. Y PCA lo que hace es hacia adelante, hace un resumen, mientras que hacia, como hacia la izquierda, ¿no? No sé si me ven, o sea, si se imaginan lo que yo estoy queriendo decir. Y mientras que hacia el fondo lo que hace análisis factorial, como que trata de sacar lo que está oculto, que también hay cierta hipótesis, ¿no? De, de que es eso, ¿no? Y además también hay como, es una hipótesis, o sea, uno podría sacar más o menos factores que serían como eh, las variables ocultas que gobiernan o que son que combinadas con una matriz de peso, que ya vamos a ver que es lambda, afectan a todas las otras variables que son las que yo puedo observar, ¿no? Esto surgió, creo que es Spearman, uno de los desarrolladores más importantes, y eh, surgió en el contexto de la psicología y básicamente los primeros estudios lo que hacen es relevar las notas de alumnos en diferentes materias y suponer que esas notas en realidad son efecto de dos capacidades, como proponían en ese momento, no sé, un pensamiento científico y un pensamiento más literario o algo así, ¿no? Mientras que por ahí PCA lo que hubiera hecho es reducir la dimensionalidad para hacer un resumen de esa información con alguna pérdida de la varianza total. Mientras que no sé si se entiende el contraste de lo que yo entendí más importante entre análisis factorial, porque yo no lo llegué a comprender con profundidad, pero la matemática en el fondo es muy parecida, nada más que los objetivos son distintos, ¿no? Bien, a ver, el resto de tus compañeros, eh, ¿entienden lo que Emilio está intentando decir? Necesitamos aclararlo un poco. Qué silencio. Si se podría aclarar un poquito más A ver, el foco. ¿cuál parte? Lo que yo hice, como lo de la hoja, que por ahí era un mal ejemplo, o, No sé si mal ejemplo, tal vez yo no lo visualizo de la misma forma que lo a haces ver, vos. vamos a hacer. Claro, sí, eso de la hoja, Emilio. Por ahí con eso. Perdón, Hugo, por favor, corregime si estoy diciendo No, mal. tranquilo. Supongamos que estos son los datos, por decirlo de alguna manera, este es X, ¿no? Y PSA construye un resumen hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Esta es la imagen que yo me hice para entender la diferencia eh, mientras que análisis factorial lo que hace es analizar los factores que condicionan las X, las observaciones que finalmente tengo.
La matemática es parecida, pero el objetivo es distinto. Esto es eminentemente descriptivo, mientras que acá hay una serie de suposiciones. No llega a ser un modelo como podría ser regresión lineal o cosas por el estilo, por lo que leí, ¿no? Eh, pero hay otro enfoque, ¿no? Por eso yo mencionaba, supónganse que estos son las notas de matemática, de ciencias naturales, de lengua, de literatura, qué sé yo, de inglés, de religión, ¿no es cierto? Y lo que había desarrollado originalmente Spearman, y creo que hay otras personas más, lamentablemente no me lo acuerdo, es suponer que en realidad esas notas eran efecto de dos cualidades en las que se manifestaba la inteligencia, que podría ser como el razonamiento científico-matemático y por otro lado la capacidad creativo-literaria, ¿no? Y entonces el análisis era hacia ese lado, en esta dirección, por decirlo de alguna manera, para descubrir, desentrañar, mientras que el PCA, por lo menos como lo entendimos, es una técnica de reducción de dimensionalidad, captando la mayor varianza posible, pero es un resumen, no tiene un carácter por ahí, no puedes hacer una investigación, sino es más del índole de un informe que uno hace para explicitar algo, mientras que esto podría haber como una investigación en curso y hay una hipótesis fuerte. No sé si se entiende. A ver, lo que Emilio está tratando de decir es que, en teoría, en el análisis factorial, yo tengo unos supuestos o una teoría subyacente, y con esa teoría subyacente elijo las variables que estarían dentro de esos factores ocultos que no puedo relevar directamente, y entonces interpelo a las personas o a otro tipo, o animales o lo que sea, Sí, para ver si responden a esa teoría que yo estoy haciendo. Con la idea de que yo conozco previamente una teoría por la cual se comportan estas variables subyacentes y cuáles serían las variables observables que puedo utilizar para explicitar esas variables subyacentes. Mientras que en el componentes principales no tengo necesidad de esa teoría, sino que trato de encontrar los componentes principales que expliquen la estructura de variancia que tiene esa matriz de datos, ¿sí? Eso es un poco la diferencia. Y si lo queremos ver con más detalle, en el caso de las componentes principales, creamos nuevas variables, esas variables z o y, según cuál sea la simbología que se esté usando, combinación lineal de las variables originales. Aquí lo que estamos haciendo es expresando las variables originales en función de los factores. Ahora supongo que ahí, por lo que vi, Emilio tenía la estructura, y esa es fundamentalmente la diferencia, ¿sí? Donde expresamos las variables originales en función de los factores, ¿sí? Entonces, ahí es lo que cambia sustancialmente de cuál es el objetivo o la estrategia de análisis del conjunto de datos. ¿Qué pasa en la vida real? Que muchas veces no partimos de las variables subyacentes definidas conceptualmente o teóricamente y elegimos qué variables observables vamos a usar para esos factores. Entonces, se parece más al componente, lo descubrimos por hacer el análisis factorial, pero no que tenemos la teoría subyacente de eso. Por eso termina siendo muy complicado a veces de establecer cuáles son las verdaderas diferencias entre componentes y factorial. No sé si ahora está un poquito más claro, digamos. Y en el primer caso, en componentes, tratamos de explicar la variancia total, y acá descomponemos la variancia en dos elementos: la variancia común y la variancia específica de cada variable. claro que está acá abajo. Está bien, pero bueno, si querés, seguí vos para tratar de Perfecto. ver eso. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado con este fantástico dibujo, que haya quedado un poco mejor. Bien. Bueno, entonces es un modelo matemático que intenta establecer una relación entre un gran conjunto de variables con un pequeño número de factores subyacentes. Esto es muy importante. Asume que los factores no son directamente observables, porque si no, uno no observaría las variables, sino que observaría los factores y se terminó la discusión.
y esta conjetura está muy, muy ligada al origen, que es en la psicología, porque bueno, uno no puede observar estados mentales directamente, sino a través de los síntomas. El modelo es la X, que sería la matriz de observaciones, es igual a la matriz de medias, o sea, el vector de medias traspuesto multiplicado por el vector un vector de unos, más los factores postmultiplicados por la traspuesta de los pesos de esos factores, más un error. Un error. Bien. Acá vemos las dimensiones, como para tener una idea. X es n por p, o sea, p son las variables, n son las observaciones. Los unos es simplemente tantos unos como observaciones. La media es el vector de medias que ya conocemos. Los factores es n y m, porque m tiene que ser, bueno, puede ser mayor a p, ¿no? Pero no tiene lógica para lo que nosotros queremos. Pero m es menor a p, es decir, uno trata de encontrar menos factores que la cantidad de variables que tiene originalmente. Lambda sería, bueno, lambda mayúscula sería esto que estamos mencionando de los pesos, porque las variables resultan combinación, acá se puede ver que son combinación lineal de los factores postmultiplicados por la matriz de pesos. Entonces, bueno, la matriz de pesos es esta. Y bueno, este es el error, que tiene que tener el mismo tamaño que la matriz final, simplemente porque se suma, de la misma manera que esto tiene el mismo tamaño. Suposiciones fuertes es que los factores se distribuyen como una normal m variada con media cero y matriz de covarianzas identidad, lo cual quiere decir que no tienen relación entre ellos. Eso es idéntico a los componentes principales. Los componentes principales son ortogonales entre sí. Acá los factores también serían presumiblemente ortogonales. Bueno, lambda, bueno, también es desconocida, los factores también son o sea, no son desconocidos por ahí numéricamente, pero hipotéticamente uno tiene, bueno, salvo como lo que dijo Hugo de la realidad de la investigación, m es menor que p. Los errores también son p variados, ¿no? Dijimos que tenían p columnas, y también tienen vector de media cero y una matriz que es diagonal, pero que no es identidad, ¿no? La covarianza entre los factores y los errores es cero, eso también es importante, y bueno, naturalmente la covarianza entre los errores, por esto que pusimos acá, de que es una matriz diagonal, supongamos que la matriz psi, o como se llama esta letra, sea la primera componente de la matriz es 5, y después la otra, en la diagonal son 5, 3 y 4, y después todo el resto es 0. Esto también es una consecuencia, nosotros esto lo vimos en estadística inferencial 2, una suma de variables aleatorias normales es una variable aleatoria normal, entonces es una consecuencia que no me quedó claro esto, sí, por ahí te lo pregunto, Hugo, si había que testearlo para poder proceder a un análisis de componentes principales, pero la matriz de datos termina siendo una normal p variada. En principio no, pero bueno, si uno tiene una P variada, hay unos métodos de extracción que son mejores que otros, digamos, nada más. Ok. Pero uno lo puede probar, sí, claro que lo puede probar, pero no es obligatorio. Claro, en realidad la pregunta es sobre la obligatoriedad. Bueno, recordando lo que dijimos recién, este es el modelo, y si pasamos restando, o si operamos miembro a miembro, y pasamos la matriz de medias, y bueno, sabemos que esto es la covarianza, o sea, podemos sacar la matriz de covarianza aplicando esto. Aplicamos la covarianza miembro a miembro y nos queda que la covarianza de X menos la matriz de medias es igual a la covarianza de los factores multiplicado por lambda traspuesta más los errores, ¿no? Como esto es una, si bien es desconocida, es una constante, sale premultiplicando y postmultiplicando. Esto sabemos por la covarianza de los factores, sabemos por definición que es la matriz de identidad, entonces acá esto desaparece, y también sabemos que la matriz de covarianzas de los errores es
la letra esta psi. Entonces, con lo que resulta que uno puede descomponer la matriz de covarianzas de los datos en esta operación por un lado y esta operación por un lado, claro, y esta otra matriz. Esto es importante porque igual quiero decir algo antes de decir esto, que creo, yo por favor, Hugo, corregime, esto son No, está bien. entre intuiciones y haberlo leído en algún lado y no acordarme. La parte interesante de PSA y de análisis factorial es que uno está buceando en la variabilidad de los datos y tratar o sea, no se conforma con decir, bueno, hay una media y hay una variabilidad alrededor de la media, sino que trata de agarrar y agrupar, revisar esa variabilidad de modo que le dé información que por ahí de otra manera no se podría. O sea, es como son análisis centrados en la variabilidad. Exacto. Bueno, esto contiene la parte común del conjunto de las variables y depende de las covarianzas entre las variables y los factores. Esto es lo que habitualmente se llama comunalidad y esto es lo que habitualmente se llama especificidad. Bueno, dijimos que es diagonal por la definición y contiene la parte específica de cada variable que es independiente del resto. En particular, se puede decir que sigma, la varianza iésima es la suma de los lambda al cuadrado más los psi al cuadrado. Esto es algo que también se hace, si agrupamos en un elemento h, resulta que podemos explicar por la comunalidad y por la especificidad, o sea, desglosar la parte común y la parte específica de cada varianza. Bien. A ver, lo que está diciendo, perdona Emilio, lo que está diciendo Emilio, esto que estamos acá, lambda por lambda traspuesto, finalmente es esto lo que está mostrando acá en caso particular para cada una de las variables, digamos, ¿sí? O sea, esto es la partecita para una variable, nada más que acá arriba está escrito en método matricial y acá lo está poniendo ya más en el caso de valor analítico, digamos, ahí donde pone sigma cuadrado de i, digamos, ¿no? Pero es lo mismo que está arriba, digamos, no es que es una cosa distinta, es una partecita de esto que tiene sigma igual a lambda por lambda traspuesto, nada más que desarrollado para una variable. Acá está para todas las variables, ¿sí? Bien, y esto y el perdón. lambda sub ij elevado al cuadrado es el h cuadrado i que se está utilizando, digamos, ¿no? Sí. No, lo último que quería decir, porque acá ya se me terminó el carretel, es que esta es la parte fuerte del análisis factorial porque trabaja sobre el análisis de esa comunalidad, de esa varianza común, en contraste con el análisis de componente principal que trabaja con la varianza total. Exacto. Bueno, dejo de compartir. Bien. Esto básicamente el Peña, ¿no? Por lo que me dijiste, Emilio. Sí, Peña. Bien. Ahí voy a compartir yo. Se está viendo. Sí, sí, se ve. Bien. Esperen que... A ver, no, lo voy a abrir, pero sin que me lo abra. No quiero que me lo abra en la web. A ver si puedo yo manejar mejor la vista. Bien. ¿Se ve ahora o no? Porque hice una manganeta ahí, no sé si se ve. Sí, sí, se ve. Bien. Bueno. Bueno, acá hay como un índice de lo que vamos a ver, una introducción, el modelo factorial ortogonal, construcción del modelo factorial, método de componentes principales, construcción del modelo factorial, el método de máxima verosimilitud.
y análisis factorial y componentes principales de una composición. ¿Sí? Bueno, un poco lo que dijo recién Emilio, las variables dependen de factores inobservables. Los factores latentes explican comportamientos visibles en las variables, y entonces el objetivo es analizar si hay factores menos que variables que explican dichas variables, ¿sí? Y está también, es un modelo lineal que resume el conjunto extenso de variables observables, mientras un número más pequeño que vamos a llamar factores, ¿sí? Ya también dijo Emilio que los factores no son observables directamente, por lo cual no es posible usar regresión, porque si yo los observara, podría usar regresión. Bueno, acá tenemos varias cosas en la teoría clásica de inteligencia, que fue lo de Spearman, la G de Spearman, que fue el descubridor de esto, o el que lo propuso, pero también cuando queremos medir agitación, revolución y subversión, podríamos estar usando otras variables para medir la agitación, para medir la revolución y la subversión y poder extraer eso. Lo de las asignaturas, lo que decía recién Emilio, Ciencia y Letra, que fue lo del factor general de la inteligencia. Podríamos trabajarlo también con datos geológicos, ¿sí? Por ejemplo, los tamaños de los granos de arena en la playa. Podríamos trabajar en mediciones biométricas de tamaño y forma, y en marketing, marcas y atributos, digamos. O sea, el análisis factorial se puede usar en muchos aspectos distintos de aplicación de la estadística, ¿sí? No solo con datos biométricos o con datos sobre personas. Fíjense que acá estamos mirando el tamaño de los granos de arena en la playa, ¿sí? O mediciones biométricas sobre animales, cráneos o cualquier otra cosa. Y acá estamos metidos en marketing, donde miramos las marcas y los atributos que se le asocian, digamos, ¿sí? En el caso del marketing, por ejemplo, lo que se busca es para una marca determinada o para una categoría de producto, digamos, qué sé yo, cervezas, cuáles son los atributos que podrían llevar las marcas, que algunos pueden ser de precio, otros pueden ser de sabores, olores, o dulzor o amargor, dependiendo del tipo de producto, y entonces uno mide eso de manera indirecta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo básico? Bueno, determinar si las P variables respuesta exhiben patrones de relación entre sí, que la podamos dividir en grupos más pequeños, o sea, un subconjunto de menor dimensionalidad, que coleccione las variables que tienden a estar más relacionadas entre sí, ¿sí? Con el otro subconjunto, con los otros subconjuntos, ¿sí? En principio vamos a hablar de variables no correlacionadas, llamadas factores subyacentes o características subyacentes, y que nos permitan tener una mejor comprensión de los datos que estamos analizando o de la teoría que estamos tratando de establecer, ¿sí? Con lo cual, determinar si existe ese conjunto más pequeño, cuántas variables subyacentes vamos a tomar, la misma idea que teníamos en componente, y vamos a tener que cortar en algún momento, porque la cantidad de variables subyacentes también van a terminar siendo el mismo número que las variables originales. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a quedar con aquellas variables que expliquen la mayor variabilidad del conjunto de datos, ¿sí? O sea, con pocas variables que nos mantengan la mayor cantidad de información posible. Estas nuevas variables sí, en el caso de factorial, las queremos interpretar, o sea, le deberíamos poner alguna etiqueta, eso es interpretar, es decir, esto se refiere a subversión, esto se refiere a agitación, pero para eso nosotros tenemos que haber elegido las variables que creemos que comandan esa dimensión no observable, ¿sí? Y también podemos volver a hacer lo mismo que hicimos en componentes, es evaluar los individuos, las unidades experimentales del conjunto de datos sobre estas nuevas variables, es decir, calificar a cada uno de los individuos con sus factores, ¿sí? Y por último, bueno, se puede usar en otros análisis estadísticos, o sea, no es el objetivo solo y termina ahí con el análisis, sino que esas nuevas variables subyacentes las podemos utilizar en otro tipo de datos, ¿sí?
Acá está un poquito la historia. Trabajaba con las calificaciones de exámenes escolares y advirtió efectos sistemáticos en la matriz de correlación para las calificaciones entre las distintas materias. Esta era la matriz de correlaciones que él veía y decía que si se ignora la diagonal principal, cualquier par de filas son casi proporcionales. Y entonces comparó, por ejemplo, clásicos versus inglés. Clásicos versus inglés. Esta fila versus esta. 83 sobre 67, 70, 64, 66, 54, 63, 51. ¿Sí? Y esto aproximadamente es 1.2. Entonces los valores decrecen en cada fila aproximadamente en la misma extensión, es decir que estaban decreciendo, pero siempre con la misma proporcionalidad. Entonces, ¿qué dijo Spearman? Argumentó que el patrón de la matriz de correlación se podía ser explicado del siguiente modelo, es decir, cada variable la podía explicar por el lambda sub i por un factor subyacente más un eta sub i. ¿Y qué es eso? La variable f común a todas las x es la inteligencia general, sería el factor general, y un factor específico que es la habilidad para una materia específica. Y obviamente el lambda sub i, que tiene 6, porque teníamos 6 variables, lambda 1 a lambda 6, sería el que acompañaría a cada una de los factores esos subyacentes, que en este caso es uno solo, ¿sí? Entonces, eso es un poquitito, es decir, intentamos explicar las variables originales en función, en este caso, de un único factor. Nosotros vamos a ver que esto se puede extender a 2, 3 o más factores subyacentes, ¿sí? Entonces, bueno, es parecido a lo que escribió recién Emilio, x menos mu. ¿Se acuerdan que él restó 1 menos mu, que era la media? ¿Sí? Igual a la parte factorial más el error aleatorio. Él lo expresó con otra terminología, ¿no? El L por F, él puso lambda por F, creo que estaba, ¿no, Emilio? Sí, sí. Bueno, cambia la simbología, digamos, pero es la misma. O sea, el F existe, el L sería el lambda, digamos, ¿no? Escribiendo de forma desarrollada sería que cada variable x1 menos mu1, ¿esto qué sería? ¿Cómo estaría esta variable? Si yo a una variable particular le resto su media. Estaría centrada en el origen. Claro. Es decir, estoy centrando en el origen todas las variables. X1 menos mu sería igual a un factor L11, que sería la parte del lambda por el factor 1, más L12 por el factor 2, más L1m por el factor m, más el epsilon sub 1 o E sub 1, que sería la parte aleatoria o no explicada, digamos, ¿sí? Y entonces vemos que los factores son comunes a todas las variables, nada más que sus cargas aquí, o lo que lo está multiplicando, cambia de variable en variable y o sea, de variable en variable en este sentido, perdón, de variable en variable en este sentido y con cada factor en particular. O sea, acá cambia en sentido de las variables y aquí cambia en sentido de los factores, ¿sí? O sea, esto es un poquitito lo que escribió Emilio, un poquitito más desarrollado para que ustedes traten de entender lo que él había resumido en una ecuación parecida a esta, ¿no? Que él la transformó, originalmente dijo que x era igual a 1 por mu, un vector, que es cierto, podríamos ver que tendríamos un vector u de unos ahí adelante y los lambda y los f. La simbología es levemente distinta, pero la podríamos así. Entonces, él también habló de los requisitos o de los supuestos, la esperanza de f igual a 0 y la variancia dijo que era la identidad, ¿no? Eso era Emilio, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Acá está expresado un poquitito distinto, por lo menos por ahí separado. La esperanza de f es igual a 0 y la variancia de f es la esperanza del producto de f por f traspuesto y esto igual a la identidad. La esperanza de los errores sería 0 y la variancia sería esa matriz que él dijo que era la diagonal, explícita acá, ¿no? Que él puso W o phi1, phi, ¿sí? Que tiene phi1, phi m, que son la dimensionalidad nueva que estoy teniendo, ¿sí? Y
epsilon y f son incorrelacionados, o sea que no tienen correlación, es decir que la esperanza de E traspuesto por F es igual a la esperanza de F por E traspuesto igual a 0, y la covariancia de de E con F es también 0, ¿sí? Al estar no correlacionado, las covariancias son 0, ¿no? Sí. Bien. Si se cumplen estas tres condiciones, se dice que el modelo es factorial ortogonal. ¿Por qué? Porque no tenemos correlaciones. Si tuviéramos correlaciones, tendríamos problema ahí en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sigma, la matriz de variancia y covariancia, es igual a L por L traspuesta más el phi, que dijimos que era la comunalidad, que es lo que puso Emilio. Él usó H, acá estamos usando L, es un poquitito distinto, pero es lo mismo, el phi sub i, y acá vemos que estamos poniendo el H sub i al cuadrado, ¿no? Porque es la comunalidad que llamamos, porque es la suma de todas las variables, perdón, de todos los factores, ¿sí? De los pesos de cada una de las variables que acompañan los factores, perdón. El H es la suma de todos los pesos, ¿sí? No es que es distinto. Yo me equivoqué recién. El H cuadrado es la suma de todos estos pesos al cuadrado, ¿sí? Más el phi. Perdón. ¿Por qué se me pasó? La variabilidad de la variable i se descompone en parte común, que se puede medir, y específica, que no se puede medir. Y la covariancia entre x y f, la matriz original de datos y la de factores, es igual a L. Bien. Número de variables y de factores. Descomponer la variancia de x en comunidad de especificidad. La covariancia de x3 y x2 y la covariancia de x3 y el factor 2. Esta sería la matriz original que tenemos de variancias y covariancias, ¿sí? Ya porque estamos poniendo sigma, ¿sí? ¿Cuántas variables tenemos? 4. Bien, ese es el número de variables, ¿sí? Y vamos a ver si tenemos los factores, ¿sí? Entonces, partimos de eso, la matriz de variancia y covariancia, escribíamos la igualdad, que la matriz de variancia y covariancia era dos factores, acá estamos sacando dos factores, ¿sí? Que los estamos multiplicando, el L por el L traspuesto, más los residuales, ¿sí? Obviamente habría que extraerlo esto, digamos, ya está sacado, digamos, de esta matriz yo ya lo tengo, pero acá tengo los dos factores que los estoy multiplicando más el phi, que es la matriz de variancias de la variancia específica, ¿no? 2, 4, 1 y 3, que me quedarían, ¿sí? Ahora, esto, que era un poquitito para que ustedes vieran cómo era esto, la descomposición de la matriz de variancia y covariancia originales, cómo la volvíamos a reconstruir partiendo de los factores y haciendo el producto de los factores por su traspuesta, más la suma de la variancia de la variancia específica, ¿sí? Sí, sí. No siempre existe un modelo factorial ortogonal, con lo cual a veces no tenemos ortogonal. Si no tenemos ortogonalidad, entramos en otros problemas. Si existe un modelo factorial, no siempre es único, y si se tiene más de un factor, no es único. Puede haber más o sea, podría haber otra descomposición que nos dieran factores distintos, ¿sí? En general, vamos a tratar de sacar según qué herramienta estemos usando, ¿sí? Y vamos a ver si tenemos un modelo unifactorial para explicar estas tres variables, la variable x1, x2 y x3, con esta matriz de variancia y covariancia, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer los pasos, calcular la matriz de variancia y covariancia, ver si están dadas las condiciones para aplicar el análisis factorial, extraer los factores, elección de la cantidad apropiada de factores, y aparece aquí un nuevo elemento que tenemos, que son la rotación de los factores, para tratar de mejorar la interpretación de los factores finales, que serían los factores. Y por último, la calificación de los factores, como ya habíamos dicho. ¿Qué es lo que estamos en el fondo haciendo abajo para tratar de entender
nosotros la matriz de variancia y covariancia, y acá tenemos 3 variables, y1, y 2, y 3, la vamos a escribir en términos ya del modelo que estamos usando, ¿sí? Nosotros estamos tomando la variancia específica de la variable, que sería el sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2 y sigma cuadrado 3, el phi ese que teníamos, y acá teníamos los factores, o sea, las ponderaciones que le poníamos a los factores, cada uno, el 1, 1 al cuadrado, más el 1, 2 al cuadrado, el 1, 1 por el 1, 2, más este por... ¿Sí? Y tenemos escrito acá el modelo, partiendo de este modelito que teníamos por acá, ¿sí? Que no está con los mismos factores, en vez de los L acá serían los beta que tenemos mostrados acá, ¿sí? Sí. Ahí hay una pequeña diferencia de simbología, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo construimos las variancias escritas en términos del modelo que estamos analizando, ¿sí? Y esta sería la variancia muestral original de las variables, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, partiendo de esta matriz de variancias originales, pero donde el supuesto que tenemos es que está este modelo adentro, o sea, este S cuadrado 1, que va a ser un número para nosotros, o puede ser esto, el 1, el 9, bueno, esta es la matriz, esta es una matriz de correlaciones, no es la matriz de variancias, ¿no? Porque diagonal 1 y 0, 9, si esta fuera una matriz de correlaciones, sería la matriz de variancia, esto debería tener acá, pero yo puedo partir de la matriz de covariancia, ¿sí? Que era la que teníamos por acá, esta, ¿sí? Yo podría partir de esta matriz de variancias y covariancias, ¿sí? Ahora, acá ya no tenemos un solo método de extracción, sino tenemos el de componentes principales que vimos el otro día, pero también tenemos el de mínimos cuadrados no ponderados, mínimos cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, principal axis o ejes principales, el alfa y el de imágenes. O sea, son algunos de los posibles métodos de extracción de factores o los más comunes que hay, ¿sí? ¿Qué pasa? Los métodos de extracción tienen sus particularidades. Componentes principales crea variables no correlacionadas como una combinación lineal de las variables observadas. Eso ya lo vimos el otro día, en la clase pasada, cómo era eso. Ahora, en el caso de mínimos cuadrados no ponderados, lo que estamos haciendo es minimizando la suma de las diferencias al cuadrado entre la matriz de correlación observada y reproducido, ignorando las diagonales. ¿Qué es lo que hace? Este método trata de reproducir, una vez calculados los factores, la matriz de correlación original con esos factores y trata de minimizar esa distancia, ¿sí? Con lo cual ahí extrae los factores y calcula la diferencia y busca aquella cuyos factores minimizan esa distancia. Es un procedimiento iterativo, no sé si en algún libro está el detalle, por si a alguno le interesa, es medio complicado porque tiene un algoritmo de aproximación, eso sí, tiene que iterar para poder producir este mínimo cuadrado no ponderado, no es que es un modelo como el de componentes donde yo puedo fácilmente extraer, hacer la descomposición espectral de la matriz y obtener los datos, ¿sí? Si no, tenemos la otra posibilidad, que es mínimos cuadrados generalizados. También minimiza la suma de diferencias al cuadrado entre la matriz de correlación observada y reproducida. Ahora, las correlaciones son ponderadas, ya no es que no tienen ponderación, sino son ponderadas por la inversa de la variancia específica de las variables, ¿sí? La variancia específica de las variables, ¿se acuerdan que era ese phi que tenía ahí? Y las con alta uniqueness, o sea, con variancia específica, uniqueness quiere decir variancia específica, no está traducido, tiene menos ponderaciones que aquellas con baja uniqueness. ¿Por qué? Las que tienen baja unicidad, digamos,
¿qué va a hacer? Va a tener más ponderación o menor ponderación según la calidad de la especificidad, ¿sí? Es como si, Hugo, perdón, te pregunto, es Sí. como si utilizar algo parecido a la distancia de Pearson que vimos que se ponderaba por la varianza de, de las variables intervenidas, o estoy diciendo cualquiera. Eh, no, porque acá lo que hace es ponderar las correlaciones, ¿sí? Ah, ok. Con la inversa, o sea, uno sobre la variancia específica de las variables. Las con alta uníquenes tienen menos ponderación que aquellas con baja uníquenes. La que tienen baja, la ponderación va a ser alta, porque si yo divido por una cantidad más grande, le voy a poner menos ponderación, ¿sí? Y si, más ponderación que aquella que he dividido por una cantidad más pequeña. Máxima verosimilitud. Produce estimación de los parámetros, que son los más probables de haber producido la matriz de correlación, si la muestra proviene de una distribución normal multivariada. Con lo cual aquí lo que tendríamos que decir es que si yo sé que mis datos tienen una normal multivariada, el de máxima verosimilitud debería ser aquel que yo esté utilizando como método de estimación de los parámetros, ¿sí? O del modelo de factorial, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo el conjunto de datos, puedo hacer una prueba de normalidad multivariada, y si tengo la prueba de normalidad multivariada y me dice que mis datos provienen de una distribución normal multivariada, yo aconsejaría usar máxima verosimilitud, ¿sí? Las correlaciones en este caso son ponderadas por la inversa de la uniqueness de las variables, y emplea también un método iterativo para poder llegar a ajustar los factores que son los parámetros del modelo, ¿sí? El de ejes principales utiliza la matriz original de correlación, colocando los coeficientes de correlación múltiple al cuadrado en la diagonal como estimación inicial de las comunalidades. También es un método iterativo que se detiene cuando se satisface el criterio de convergencia. Con lo cual, son distintos métodos de extracción. El alfa considera la variable como una muestra de un potencial universo de variables y maximiza una medida que se llama alfa reliability de los factores, ¿sí? Que es una teoría de imagen, perdón, teoría de verosimilitud o de reabilidad. Y la imagen viene de lo desarrollado por Goodman, de la teoría de imagen, y parte común de la variable, llamado imagen parcial, es definida como su regresión con respecto a las restantes variables, más que en función de los factores hipotéticos. Con lo cual ahí emplea otra teoría donde está tratando de explicar la relación con respecto al resto de las variables, ¿sí? Más que en función de los factores hipotéticos. Esto está todo programado en los distintos paquetes estadísticos, ya sea R, SPSS, SAS. Si alguno estuviera muy interesado, hay que buscar bibliografía muy específica donde esté desarrollado, digamos, cada uno de estos, cuál es el álgebra matricial que está atrás para poder establecer este tipo de cosas. ¿Me preguntaban algo? ¿No? No, yo por ahora no. Bien. Bien. Bueno, el de componentes principales ya lo vimos el otro día. Yo lo voy a saltar rápidamente, pero lo pueden tener ahí para mirar. También está un poco más con el álgebra matricial, digamos. Y vamos a ir ahora al de máxima verosimilitud. Decimos que la matriz de datos es una normal P variada con vector de medias mu y matriz de variancia y covariancia sigma, ¿sí? Donde lo que estamos escribiendo es que esta matriz de variancia y covariancia responde al modelo que nosotros estamos planteando que los datos se comportan, digamos. Pues si no fuera este modelo la hipótesis, no tendría sentido lo que hacemos, ¿sí? La función de distribución conjunta será una productoria de las marginales, cada función de cada una de las variables. Si tenemos i de 1 a n, 2pi a la p sobre 2, bueno, la normal multivariada acá, digamos, o la productoria nos da una normal multivariada, ¿sí? Y entonces L, los factores estimados,
la matriz de variancia específica estimada y el vector de media que maximizan la función F1xn serán aquellas que nosotros vamos a obtener como los mejores estimadores máximos verosímiles de los parámetros del modelo que estamos planteando aquí, que es x menos mu igual a L por F más epsilon. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que tenemos? No hay un óptimo único, se requiere que el L traspuesto por la gamma a la menos, el phi a la menos 1 por L sea delta, sea una matriz diagonal, y la solución se obtiene computacionalmente haciendo las comunalidades de que los factores que corresponden a cada una de las dimensiones o de los factores que tenemos elevado al cuadrado nos dan este h sub i sombrerito al cuadrado, ¿sí? Que sería la variancia comunal o comunalidad específica, ¿sí? No se obtiene el mismo resultado por el método de máxima evaluación que el de componentes principales. La proporción de la variancia explicada por el factor j-ésimo, calculada por máxima verosimilitud, será el h sub i al cuadrado dividido la variancia total, que es la diagonal principal de la matriz de variancias y covariancias. Esto está hecho con variancia y covariancia, se puede hacer análogamente para la matriz de correlaciones. Recuerden que la matriz de correlaciones nosotros la llamábamos R, ¿sí? Sí. Bien. Hacemos una pequeña comparación entre análisis factorial y componentes principal. El análisis factorial y el de componentes principal están muy relacionados entre sí, pero existen varias diferencias. Mientras que el análisis de componentes principales busca hallar combinaciones lineales de las variables originales que expliquen la mayor parte de la variancia total, en el factorial pretendemos hallar un nuevo conjunto de variables no observables, menor en número que las variables originales, que exprese la mayor parte de la variancia común entre las variables. El análisis factorial supone que existen factores comunes subyacentes a todas las variables, mientras que el análisis de componentes principales no tiene ese supuesto. ¿Cómo elegimos la cantidad apropiada de factores? Bueno, existen criterios subjetivos, que no se incluyan factores triviales, que todos los epsilon sub j o e sub j tiendan a cero, es decir, que la parte de la variancia específica tienda a cero y la comunalidad tiendan a 1, es decir, que los factores expliquen la mayor variabilidad de cada una de las variables. Si volvemos al modelito acá, es decir, que esta partecita, que es la variancia común, sea lo más grande. Si yo estoy con correlaciones, la suma de esto debería dar 1 porque es la correlación de la variable esa específica, ¿sí? Que la matriz de diferencia entre las correlaciones observadas y reproducidas con los factores que acabamos de obtener tengan valores pequeños, podría mirar eso, y si las correlaciones parciales entre las variables después de hacer el ajuste respecto a los factores comunes son grandes, sugiere el incrementar el número de factores, sino a la inversa. Hay algunos criterios objetivos, está el método de posibilidad máxima, máxima verosimilitud, y que produce la relación de posibilidades, el LRT, o el criterio de información de Akaike o el criterio bayesiano de Schwarz. Uno puede calcular alguno de estos criterios y con esos criterios ver aquel que mejor ajuste, cuál de los modelos es el que mejor ajusta. ¿Por qué? Porque muchas veces, como también es un análisis exploratorio, nosotros podemos ir probando con los distintos métodos de extracción, ¿sí? Y ver aquel que obtengamos una mejor explicación del modelo. No es que yo entro a analizar y defino cuál es el mejor método. Obviamente, si tengo normalidad multivariada, sé que voy por máxima verosimilitud, si no, puedo usar el criterio de Akaike usando distintos métodos de extracción y tratando de encontrar aquel que explique mejor la relación entre los factores y las variables originales. En principio no se sabe cuál es el mejor, por eso es un tema de prueba y errores. El de factores principales o principal axis es el más popular y el de máxima verosimilitud posee algunas ventajas, que es invariante respecto a la unidad en que se midan las variables. Existen maneras objetivas de ayudar a determinar el número apropiado de factores subyacentes,
hay una prueba ahí que se puede hacer, y si se tienen evidencia que los datos provienen de una cierta manera, obviamente estamos recomendando utilizar ¿sí? Con lo cual, para poder hacer estos métodos requieren estimaciones previas de las comunalidades. Ya vimos ahí que usaban métodos iterativos, pero para eso tenemos que darle las comunalidades iniciales para que pueda empezar a trabajar el programa. Si no tenemos idea de las comunalidades, se debe tomar la correlación múltiple elevada al cuadrado de esa variable con todas las variables restantes, como una estimación a priori de la comunalidad. Y otra alternativa es tomar la correlación máxima de esa variable con cualquiera de las restantes, ¿sí? Es decir, necesitamos tener una idea de las comunalidades. Obviamente los softwares se encargan de usar alguno de estos métodos de estimación de las comunalidades antes de empezar a trabajar con la extracción de los factores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Algunas veces la estructura de variables que nos sale asociada a los factores no tiene muchas veces una presentación ortogonal. No, dice que las variables no están a 90 grados. Por ejemplo, el factor 1 con el factor 2 no están a 90 grados, o están a 90 grados, pero no sobre el eje X y el eje Y, sino que están en algún ángulo distinto. Entonces, podemos utilizar distintos métodos de rotación para tratar de mejorar la estimación. ¿Cuáles son esos métodos? Los métodos ortogonales significa que las variables de manera original ya están de manera ortogonal, con lo cual si están ya de manera ortogonal, puedo rotarlos sin tener que cambiar el ángulo, ¿sí? Y acá hay tres métodos posibles, el Varimax, el Quartimax y el Equamax. Ahora sí, los factores no están ortogonales, es decir, que el ángulo entre el conjunto de variables no es 90 grados, sino es menor de 90. Con esto no puedo escribir, con PDF no puedo escribir, para dibujarle. A ver si puedo. Espérenme un segundo. A ver si puedo dibujar. Pero no me deja, no me deja dibujar. Espérenme un segundo. Una cosita acá. Voy a salir de acá. Me parece que no quedé compartiendo. Sí se ve, ¿no? ¿Se ve eso? O sea, lo que vemos es, ahora estás cambiando de pantalla. Ahí está, ahora sí. ahí ven un plano. Sí. Es decir, si tengo el eje ahí y mis variables me quedaron acá alineadas, siempre cada una de las variables como en componentes, ¿se acuerdan que iban respecto del eje 0, o sea, del centro del sistema de coordenadas? Mis variables me quedaron 3 acá y supongamos 2 acá. Obviamente ya están ortogonales y no voy a hacer ninguna rotación, ¿sí? No tiene ningún sentido de cambiar la rotación. Pero si mis variables originales me quedaron, estas 3 me quedaron por acá, y estas 2 me quedaron por acá, ¿sí? Siguen manteniendo los 90 grados. Entonces yo puedo producir una rotación ortogonal para tratar de que me queden mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo consigo que las cargas en un eje sean altas y bajas en el otro, o sea, tendiendo a 0, acá son altas en el eje 1 y bajas en el eje 2,
tengo una mejor interpretación de los resultados, digamos. Eso es lo que intento hacer cuando tengo la rotación. Ahora, si los datos que yo tengo, vamos a hacer otro eje de coordenadas. Y ahora, las variables que tengo, bueno, ahora van a quedar más prolija, no tienen, piensen que hice otro, no tienen ya un ángulo de 90 grados, sino menos. Lo que tengo que hacer es una rotación de tipo oblicua para lograr que este ángulo lo convertirlo en 90 grados, ¿sí? Y obviamente lo que voy a hacer, también las voy a llevar aquí, digamos, la traslación que yo tengo que hacer de estas variables es que estas tres que tengo acá me deberían quedar en lo posible acá, y estas tres que tengo acá en lo posible alineadas sobre este factor. Digamos, este sería un factor que llamamos 1 y este sería otro factor que llamamos 2. ¿Sí? Y entonces ahí, si las variables se me presentan con este modelo, la rotación que tengo que hacer es una rotación oblicua. ¿Sí? Estaríamos entonces con alguno de los sistemas oblicuos, Direct Oblique y Promax. Siempre el objetivo es conseguir que las variables carguen muy fuerte sobre un eje y bajo sobre el otro. O sea, estas tres cargan fuerte sobre este eje y prácticamente cero sobre el otro eje, o lo que sería el otro factor. Y estas cargan poco en el factor 1, porque tienen casi 0, y mucho en el factor 2, ¿sí? Entonces, ahí podemos explicar. ¿Por qué? Porque eso facilita la interpretación. Yo digo, en este eje, las variables se refieren a determinado tipo de cosas. Y sobre este eje, los factores, esto se refiere a otro tipo de cosas. Digamos, esto se refiere, digamos, a la subversión y esto se refiere a la guerra. Y, digamos, si estuviéramos midiendo eso, o los tamaños de los granos de arena, muchos están sobre este lado y hay otro tipo de arena que tiene los tamaños más sobre esto, digamos, por distintos tipos de arena, digamos, y estamos midiendo la granularidad. Con lo cual ahí tenemos que, nos debería ayudar a interpretar, es decir, los métodos de rotación tienen el objetivo de lograr una mejor interpretación de los factores, ¿sí? Sí. Bien. Obviamente intentamos interpretar los factores ya rotados y obviamente se requiere conocimiento, experiencia, criterio y objetividad, porque no es cuestión de ponerle cualquier etiqueta a los factores, es decir, uno debe conocer en lo posible lo que esté investigando, no solo la técnica de factor análisis, sino el objeto de estudio. Con lo cual ahí muchas veces, ¿en qué terminamos? En que trabajamos con el investigador para el cual estemos haciendo el trabajo, y si nosotros solo somos asesores estadísticos y no somos parte del proyecto, lo cual es un problema, muchas veces nos pasa eso. Ideal sería que uno fuera parte para poder entender qué es lo que estaban buscando los investigadores, ¿sí? Y ayuda a poder colaborar más con los investigadores. Si no, ellos tendrían que ser aquellos que definan de qué se está hablando cuando estamos hablando del factor 1 o del factor 2 o del factor 3, según lo que sea, ¿sí? Bien. Por último, venimos con la calificación de los factores. Es decir, una vez que terminamos de interpretar los resultados, también nos interesa poder tener los coeficientes para calcular las puntuaciones factoriales. Existen tres métodos: Thomson, Bartlett y Anderson-Rubin. Yo no me acuerdo si se los mostré el otro día en componentes, creo que sí, ¿no? ¿Cuál? ¿El de Bartlett? El de Thomson, regresión, Bartlett, mínimo cuadrado y Anderson-Rubin. Me parece que yo se los conté, se los cuento rápidamente.
puntuaciones producidas tienen media cero y variancia igual a la correlación múltiple al cuadrado entre la puntuación estimada de los factores y los valores verdaderos. Las puntuaciones pueden estar correlacionadas a pesar de que los factores sean ortogonales. Ese es un tema con regresión. Con Bartlett también tienen las puntuaciones media cero. La suma de los factores específicos al cuadrado son todas las variables, sobre todas las variables minimizado. Y en el caso de Anderson-Rubin es una modificación del de Bartlett que asegura la ortogonalidad de los factores estimados. Y las puntuaciones producidas tienen media cero y desvío estándar 1 y son no correlacionados. Con lo cual, bueno, ahí podemos probar con alguno de los tres, según cuál sea el objetivo. Si tenemos Anderson-Rubin, sabemos que no van a ser correlacionadas, ¿sí? Mientras que con regresión podrían quedar correlacionadas, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos métodos. Bueno, la diferencia ya las vimos, creo que dice exactamente muy parecido a lo que... a ver, revisemos, depende de un modelo estadístico razonable. Eso es lo que ponía Emilio del modelo, o sea, nosotros estábamos proponiendo un modelo. El análisis por factores hace foco en el interés de la explicación de la estructura de covariancia o correlación, o de ambas entre las variables medidas. El ACP, explicación de la variabilidad de las variables. El de componentes principales produce una transformación ortogonal de las variables y no depende de un modelo subyacente. Esa es una de las principales diferencias. Nosotros acá estamos proponiendo un modelo. En el factor análisis, cada variable en función de los factores, y el CPA, cada componente en función de las variables originales. Esa diferencia es importante. En el análisis de componentes tiene una solución única, el factor análisis tiene infinitas soluciones debido a las rotaciones que podemos hacer para resolverlo. Hago una aclaración. Hoy en día, muchos resultados de análisis de componentes aplican las rotaciones que originalmente estaban para factor análisis. Eso se debe a que como SPSS tiene componentes como uno de los métodos de extracción para reducir la dimensionalidad, les quedó ahí como para poder usarlo. En teoría no sería necesario hacer una rotación en componentes, pero hay veces que la rotación ayuda a que las variables queden más alineadas sobre el eje 1 o el eje X o el eje Y, y entonces también se utilizan las rotaciones cuando originalmente no fueron diseñadas por eso, ¿sí? Bueno, la estimación de los coeficientes, vimos que había tres métodos, regresión, Anderson-Rubin y Bartlett. En el caso de los componentes principales, uno solo, que es la combinación lineal de las variables con las cargas con las cargas de los componentes que están dadas por los autovectores. Bien, y ahí tenemos un poquitito la solución de componentes principales. Vuelvo a dejar de compartir y vuelvo acá. Déjenme ver que les creo que tengo otro con algunos ejemplos de factor análisis para que ustedes vean. En un segundito. Que después se lo subo también. Bien. A ver, ¿tiene alguna complejidad esto? Desde el punto de vista del álgebra que está atrás, obviamente no vamos a entrar en profundidad y no lo vamos a hacer el álgebra, le vamos a pedir a R o lo que sea que haga
el álgebra, pero sí hay aquel que le interese, sí hay un álgebra de matrices bastante interesante y pesado para poder resolver estos, ¿sí? Ahí les muestro. ¿Dónde me quedo ahora? Está con otra forma. Está ahí, vamos a ir. Porque en realidad acá está pensado para hacer lo que se llama un mapa perceptual para análisis en marketing, ¿sí? Para posicionamiento de marcas, ¿sí? Yo voy a pasar rápido esto de la posicionamiento y qué sé yo. A ver, básicamente esto es la salida de un factor análisis donde las variables que se midieron hablaban de efectividad y de suavidad, y en suavidad era no causa gastritis o percepción de que no produce problemas estomacales, no causa nerviosismo, etcétera, que la efectividad o que el medicamento era fuerte, era de rápida acción, de larga duración, ¿sí? Entonces creó una dimensión que es efectividad con estas variables, hay más variables, y después las marcas de productos que eran analgésicos de alguna forma, se posicionan en esto, digamos. Acá era mayor efectividad, menor efectividad, acá era mayor suavidad, menor suavidad, ¿sí? Esa es la interpretación de los ejes. Acá se les pudo poner una adecuada etiqueta, digamos, a las variables. No se ven las variables, sino las marcas. Y obviamente, si yo estoy con estas marcas, Buferin, Advil, Nuprin y Excedrin, estaría con marcas de ¿qué? Que es muy efectivo y que sería poco suave. Exactamente. Estas de acá, aspirina, marca propia, Bayer, Anacin, Que no sirve para nada y que no es baja necesario. efectividad y que la suavidad tampoco. Bueno, con Claro. lo cual acá apareció un nicho de mercado para poner Tylenol que era de una efectividad razonable y suave. Entonces fue cuando se estudió, digamos, la posibilidad de Tylenol, digamos, ¿sí? De alguna forma. Esto es otro mapa perceptual también con un análisis de factores. Bueno, acá hay 22 variables. Si esto era ropa de hombre, marcas de ropa de hombre, si era para joven o no, se le pedía que calificara de 1 a 10 las distintas marcas. Acá tenés Playboy, Jockey, Sandonor, Trueno, Saga, Anes, Rimbro, Fruit of London, sí, Calvin Klein y qué sé yo, marca que te hace sentir bien, mejor ropa interior sexy, era ropa interior para hombres, perdón, ¿sí? Bien. Y bueno, obviamente quedaron algunas, la 4, marca de mamá o papá, la 7 para gente conservadora, la 6, ropa súper deportiva, la 10, fácil de encontrar en las tiendas, la 3, marca de ropa interior muy sexy. Bueno, las variables fueron quedando así. Está difícil de encontrar dos porque tendríamos uno acá que sería la 6 y la 10, que era ropa súper deportiva, fácil de encontrar en las tiendas, asociada con las marcas como Rimbros y Fruit of London, o en esta otra dimensión que sería como la opuesta de estas serían las muy sexy. O sea, en este eje tendríamos ropa deportiva y de fácil acceso, acá tendríamos ropa más sexy acá arriba y menos sexy o para gente mayor aquí abajo. Y entonces pone las marcas en ese esquema, digamos. Obviamente, lo que suele pasar es que las variables no estén tan concentradas sobre los ejes como uno esperaría, como tenemos estas dos, digamos. Pero bueno, se puede ver que la 3 y la 22 ropa de moda, ¿sí? Mejor ropa interior sexy de moda, son las que comandan un poquitito esta dimensión. Pero básicamente esto es lo que intentamos hacer. Con lo cual, la selección de estas variables aquí, que son las que vamos a calificar, son las que yo tendría que ver en qué dimensiones estaría viendo ropa deportiva y acá ropa más sexy o para personas mayores o para más jóvenes
o para adultos mayores y ver si las variables esas funcionan. Tal vez en este análisis las 5 para uso diario, bueno, habría que ver porque está más cerca de esta de ropa deportiva y fácil de encontrar. La 13 que dice, vale lo que cuesta. Bueno, hay una mezcla de variables. Uno después puede seleccionar las variables mirando básicamente la comunalidad, porque si tiene poca comunalidad, quiere decir que esa variable está un poco introduciendo de alguna forma ruido dentro del modelo que yo estoy planteando. Bueno, esto básicamente es lo mismo que vimos, es un cuentito parecido. Esto es lo que les contaba, bueno, acá está con otras letras, con lambda y f, que uno, bueno, yo acá tengo un pequeño ejemplo, se entrevistaron a consumidores de restaurante, 3 variables nada más, rapidez del servicio, platos creativos, variedad de platos, pensando que había 2 dimensiones, una dimensión que hablaba de rapidez del servicio, lo cual no tendría lógica porque tendría una sola variable, pero bueno, como ejemplo, por lo menos para verlo, sirve, y platos creativos, variedad de platos, que sería la diversidad del menú, ¿sí? Y el grado de atención, ¿sí? Lo que uno está esperando es que al final, en un factor tenga para una variable una alta contribución, que sería la de la rapidez, y bajo para las otras 2 variables, que era del menú. Y al revés en el otro. Si yo tengo alto acá, y 0 acá, y 0 acá, y alto acá, quiere decir que están ortogonales, digamos, cuando yo las grafique en el gráfico, ¿sí? Bueno, el modelo que planteó Emilio era este, x igual lambda por f más mu, levemente diferente, pero básicamente en vez de usar el epsilon, acá está usando u, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Acá están de nuevo los supuestos del modelo, lo voy a pasar rápido. Acá está el modelito este de la rapidez de servicio. Nuevamente hacemos lo mismo que antes, el test de felicidad de Bartlett, Kaiser, Meyer, Olkin. Aquí está lo mismo que ustedes vieron, que yo les conté antes. Esto sigue siendo todo igual. Básicamente los que... bueno, acá están cómo se califican los factores por el método de Thompson o regresión. Acá está el modelito, lo cual no es fácil, ¿sí? Para datos normales, la distribución conjunta de X y F es X y F, una normal con media cero y matriz de variancia y covariancia esto, con lo cual se puede hacer esta estimación de las ponderaciones de los factores, ¿sí? Y para Bartlett o mínimo cuadrado ponderado, el modelito sigue siendo el mismo, en donde U se distribuye con 0 y sigma, y se sugirió hallar F que pueda encontrar los factores, ¿sí? Y acá hay un pequeño ejemplito donde hay, bueno, está escrito en inglés, se está viendo zapatillas deportivas y se hizo un ranking en una escala de Likert de 5 puntos, donde había 2 dimensiones, lealtad, una cognitiva y la otra afectiva, y se hicieron las variables, o sea, se definieron las variables, 6 variables para la cognitiva y 3 variables para la afectiva. Y ahí después yo les puedo dar un conjunto de datos para que lo prueben a ver si funciona adecuadamente. Pero les quería mostrar un poquitito el punto de vista práctico. Igual les subo después a esa presentación, es complementaria y mucho igual o parecido a lo que ya vieron en la otra, que es más específica, con más álgebra matricial, porque esa es para un curso de una maestría sin tanto álgebra matricial como la que ustedes pueden manejar, si bien hay algo. Pero les quería mostrar un poco el tema de que la idea es poder construir estos mapas perceptuales o biplot para nuestra nomenclatura y nuestra forma de hablar, donde nos permite relacionar estas marcas o lo que sea con las dimensiones que encontramos en los factores subyacentes, ¿sí? Entonces, todo eso es posible. No vamos a nosotros a hacer los detalles del álgebra de matrices, si bien ahí está un poquito contada, de los métodos de extracción, digamos, ¿sí? Si alguno está interesado en los métodos de extracción, yo después les puedo recomendar
Me parece que en el Peña no están los métodos de extracción detallados, Emilio, yo no me acuerdo ahí. Puede ser que yo no haya llegado suficiente, lejos. Me Puede parece que sí, ser. lo Me estoy viendo. parece que alguno de los métodos de extracción estaba todo el álgebra ahí atrás. Y no sé en el apunte, pues también les di un PDF, ¿no? Pero no, ese me parece que no está todo el álgebra ahí, me parece que no. Pero bueno, si alguno está interesado, hay un álgebra de matrices y unos procesos iterativos atrás que nosotros no vamos a entrar en detalle para poder hacer la solución. Vamos a confiar en que los software están haciendo adecuadamente la aplicación de los métodos que nosotros teníamos ahí. ¿Sí? Como verán, el álgebra de matrices y las normales multivariadas y todo la esperanza, el producto de las distribuciones de probabilidad están metidas dentro de todo esto que estamos viendo, digamos, ¿no? Lo que vimos al principio bastante abstracto, acá están, si quieren entrar en detalle, bueno, se puede, no hay problema, no lo vamos a exigir porque nos parece que está bien con los conceptos que estamos manejando. ¿Preguntas? ¿Por qué no por qué no usan más el- el análisis factorial? Porque me imagino. Ahora no, hija. Me imagino, no sé, es re útil, por ejemplo, si yo quiero explotación o violencia de género. Viste que un montón de veces se menciona de que es difícil medirlo. Me parece re ideal para problemas de ese estilo. Bien, habría que, o sea, alguien que estudie el tema de violencia de género, habría que ver qué variables de medición directa se podrían recopilar para poder ver esas dimensiones de la violencia de género. Sí, claro que sí. Sí, Digo, sí. no digo que no se haya usado, no lo sé, digamos, no, no No, soy. no. Yo estudié antropología social durante 5 años y se prescinde completamente de técnicas como esta. O sea, ni siquiera son capaces de pensar, no digo la matemática, sino, pero que se. Lo conceptual, digamos, ¿no? Claro, pero es recontra útil. El 99% de los problemas que tiene un científico social no los puede medir directamente. Entonces tiene que medirlos de manera indirecta, pero jamás hay una cosa como esta. Yo no lo conocía y me parece re útil, está bien. Yo ni soy científico social ni todavía soy estadístico. Pero Emilio, en psicología esto es, yo diría que más utilizado que lo utilizamos los estadísticos, ¿eh? En la parte de psicología usan mucho el análisis factorial, ¿eh? Pero bueno, yo en antropología no conozco demasiado, así que no te puedo decir, pero sí te claro, puedo asegurar que en psicología esto, muchos de los trabajos que se hacen son basados en esto, digamos, ¿no? Hay mucha teoría psicológica que tienen sustento en este tipo de herramientas para poder probar la teoría que están proponiendo, digamos, ¿no? sí, 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 sí. Yo, uno que hizo la maestría de Generación y Análisis de Información Estadística de 3 de febrero, hizo la prueba de el estrés frente a los exámenes y midieron no sé cuántas variables, hay todo un set de variables, creo que las propusieron, no sé si en Alemania, y mide, ya no me acuerdo si eran 3, 4 dimensiones, y él hicieron una adaptación en Argentina de esas escalas, y él la probó acá en el Gran Buenos Aires, y bueno, aparentemente no está dando lo que la teoría dice en Europa, digamos, sobre el estrés ante situaciones de exámenes finales, digamos, por ejemplo. Claro, claro, Pero claro. bueno, y ahí, bueno, hubo un lío porque parece que una gente de Córdoba que hizo la traducción dicen que sí, pero nunca mostraron los resultados de sus encuestas y qué sé yo. Bueno, ahí empiezan todos los líos entre ellos, digamos, ahí ya no te puedo decir qué pasó, pero bueno, para ellos es muy común usar el análisis factorial, digamos, porque muchas de las teorías las terminan, digo, no las pueden probar de otra forma, digamos, ¿no? Que no sea Claro. de esta forma. La antropología tiene esa cosa de la metodología cualitativa por sobre todo.
y bueno, eso, no sé, qué sé yo. Yo ahora habiendo visto un montón de cosas por ahí de estadística, la metodología cualitativa es como medio la no metodología, porque no hay método, es como una especie de don sobrehumano y otro poco de suerte. Pero con estas cosas, yo no digo que se puedan resolver un montón de problemas, pero sería un muy buen complemento. Sí, digo yo, la verdad no conozco nada de antropología social ni de otro tipo de antropología. Eh, Supongo que sí, que las teorías las podrían tratar. A ver, esto también de alguna forma, la prueba que hacen en psicología, digamos, esto del estrés, tiene algo de cualitativo desde el punto de vista de que las respuestas también están en una escala de Likert, y la escala de Likert es subjetiva, digamos, no, Claro. no hay una cuantificación como es medir los granos de arena según sean del Báltico, del Atlántico, de qué sé yo. Ahí vos tenés una medición muy razonable, o no sé, la medición de las flores, el ancho, el largo de la hoja, el color, qué sé yo, digamos, tenés un montón de cosas que son más objetivas, digamos. Hay mucha subjetividad en la respuesta, pero bueno, podría ser alguna de estas herramientas lograr alguna buena aproximación. No conozco el detalle de la antropología y no sé por qué nunca se han metido, pues sería bueno. Seguramente alguno debería haber explorado esos caminos, pero la verdad no sé. Puede ser, puede ser. No, no es que me interese particularmente, por eso hace mucho tiempo que ya cursé la carrera, Claro. pero digo, la potencia que tiene esto de desentrañar algo que está atrás, que vos lo propusiste teóricamente, que no es que baja de la matemática, sino que vos hay una interacción muy fuerte con otras partes de la teoría que no son, me parece muy positivo y como que se puede adaptar, pero bueno, qué sé yo, si no se les ocurrió, no Sí, sé. ahí ya dependemos de los antropólogos que se dediquen a eso, digamos, y raro que alguno no se haya dedicado a una antropología más cuantitativa que cualitativa, digamos, como vos decís, digamos, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, en sí, la sí. geografía están como los dos gran grupos, ¿no? Los geógrafos más cualitativos, los geógrafos más cuantitativistas, y ahí los cuantitativistas usan muchas de las herramientas estadísticas, digamos, con Ah, lo cual mira, ahí no sabía. hay como una pelea entre esos dos mundos, ¿no? Pero bueno, La antropología como que es la hermana cualitativa de cierta sociología, porque la sociología también tiene una parte cualitativa, y hubo una especie de división social del trabajo y la antropología le tocó lo cualitativo y originalmente, ahora ya ¿no? Las sociedades donde no había lengua, no había moneda, no había ejército, no había autoridades, mientras que la sociología eran todas las sociedades donde había todo eso otro. claro, sí, bien. Hablamos un minuto. ¿Alguna pregunta sobre el factorial? Cuando llegue el trabajo habrá un montón. Bueno, cuando empiecen a hacer los trabajos con Carlos aparecerán algunas dudas y cosas por el estilo. Eh, ¿Les llegó el trabajo, digamos, que hay como transversal, pero en realidad cada materia va a ser lo que le corresponde? Sí, 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 a mí me llegó. Bien. No me Eh, llegó fecha, no me llegó fecha de entrega. no, la íbamos a acordar en cada asignatura por las dudas, digamos, ¿sí? Ah, Como en el caso nuestro ya A mí no me regresó y llegó lo todavía. vieron. Sí, ¿A vos, Manuel. Emilio, cuándo te llegó? a ver, espérame. ¿Hoy? Eh, no, no. Bueno, siguen hablando que yo mientras busco. A mí me lo mandó Rosana hace unos días atrás. Ahora Martes de la sí. semana pasada, yo supongo. Sí, creo que sí. A Eh, ver, el miércoles me llegó. Manuel, vos deberías tenerlo en el mail que tenés en la plataforma de la Sí, UNTREF. estoy viendo, sí, Digo por las dudas. sí, lo tengo, lo tengo. Ruiz Manuel Gmail deberías tenerlo, porque es el mail que yo le pasé a Roxana para mandarles el trabajo.
yo diría que ya que ustedes tienen el regresión terminado, pues con Carlos terminaron ya regresión todo, ¿no? Sí, El sábado creo, sí, Sí, regresión logística también. y logística también. Acá no hay logística, acá hay regresión nada más. Yo diría que traten de hacerlo lo antes que puedan entre todos, haciendo la mayor cantidad de análisis posible, viendo todos los supuestos, eh, haciendo, hay pedido hacer una distribución pseudográfico tridimensional en la medida de lo posible, y hacer todo las pruebas de regresión que necesiten hacer y ver cuál es el modelo, si las, creo que hay 3 variables independientes, si no me acuerdo mal, y hay una cuarta que es la que se dice que sería la dependiente, ¿no? Que creo que es la final, ¿no? Sí, de uno puede ser. De uno me parece que sí, sí, no me acuerdo la nomenclatura, pero sí, que es consecuencia de las anteriores, digamos, ¿sí? Para que lo prueben, para que vean, para que presenten con todas las pruebas de hipótesis, colinealidad y lo que pueda haber, aparte de los supuestos y las distribuciones originales. Bueno, podrían probar si la distribución de las variables son normales o no, ¿sí? Para trabajarlo completo, digamos, nada más, ¿sí? Yo diría que lo traten de hacerlo más rápido porque en cualquier momento se les va a venir el trabajo práctico de regresión logística y componentes y factorial, ¿no? Entonces, para que no pierdan tiempo, Perfecto. ¿sí? No tenemos súper apuro, pero mientras lo puedan hacer lo más rápido entre ustedes, divídanse, vean cómo lo pueden hacer, si trabajan en conjunto un día, lo, eso se organizan ustedes. Y después organizamos la fecha de presentación, si hagan un informe, nosotros los vamos a guiar con Carlos, pregúntenle a Carlos o a mí el informe para ver que esté bien organizado el informe con todas las etapas y todos los análisis, las interpretaciones que haya que hacer. ¿Sí? Ok. Yo me pondría como meta las próximas 2 semanas, si fuera ustedes, y vean de hacerlo en las próximas 2 semanas, en la medida de lo posible. No debería ser muy difícil, son 90 datos, creo, no es muy complicado, no tiene tantas variables y me parece que por lo que vi no deberían tener mayores problemas para encontrar un modelito que funcione. ¿Sí? Bien, si no tenemos otra cosa, estaríamos terminando hoy acá con la parte más conceptual de análisis factorial. A los que no prepararon esto, bueno, el lunes que viene no tenemos clase porque es feriado, ¿se acuerdan, no? Sí, y el sábado tampoco. Ah, porque es feriado. Ah, este sábado no tienen tampoco. No, Carlos ya nos adelantó. Ah, sí, porque nos dijeron que no, que es feriado. Bien, con lo cual en realidad van a tener con Carlos el sábado 15, una cosa por el estilo. No me acuerdo qué fecha es. Sábado 16 en realidad. Bien. Nosotros nos vemos el lunes 18. Déjenme ver, a ver qué nos faltaría para tratar de entender un poquitito. A ver si alguno se anima a preparar algo. Faltaría, no sé quién nos tocaría, ¿a quién le tocaría ahora preparar algún tema? Ahora se viene tema serie de tiempos. Eh, sí, déjame que miro. Sí, podríamos el lunes 18, si Carlos no logra hacer mucho, por ahí hacemos, yo hago algo también porque ustedes tienen, logística ya hicieron completa o no, o les quedó Sí, algo. eh, yo creo que no. Hija,
Bien, bueno, yo hablo con Carlos y entonces el 16, si no, va a haber que determinar logística y componente y después tendríamos que hacer factorial ahí. Bueno, me pongo de acuerdo con Carlos, porque si no, ver qué hacemos el lunes 18. Porque si no tendríamos que empezar con series de tiempo. Porque después el 20 también tenemos feriado puente y el lunes 22 feriado. Bueno, sí, deberíamos empezar con serie de tiempo la parte más sencilla. Les confirmo si arrancamos el 18. ¿Quién podría preparar lo de serie de tiempo, modelo clásico, tendencia, estacionalidad? Que eso lo vamos a sacar posiblemente del libro de Anderson, Swain y Williams, que no lo deben tener, pero yo después se los comparto. ¿Quién se anima a preparar eso? Lo Eso es, confirmamos después con Carlos, porque tenemos tiempo, pero eso es lo mismo, que muy similar de lo que se ve, hija ahora no, de lo que se ve en sistema de información. eso, con sistema de información. Le agregamos suavizamiento exponencial Claro, ahí. eso no se ve, eso no se ve. Claro, por eso, le vamos a agregar suavizamiento exponencial para eso. Pero bueno, Yo no, ¿quién? yo no tengo problema, pero no quiero ser figuretti, no sé, por ahí ya. El resto, no, a mí me interesa que el resto también participe, ¿sí? Sí, en ese caso, Manuel y a mí nos tocaría dar alguna otra presentación. Bueno, entonces les confirmamos, Naomi, a Manuel y a vos, si para el lunes 18 tienen que preparar la parte de series de tiempo. Yo voy a subir el material y Sí, también puede ser los temas específicos. y te digo que serie de tiempo tradicional, que es descomposición en las 4 componentes, que seguramente es lo que vieron con Norberto en sistema de información, Sí. y suavizamiento exponencial, que está en ese libro de Anderson, Swain y Williams, que también se los puedo compartir para que lo vean. Un libro más general para Administración y Economía de Estadística, pero para esa parte alcanza para verlo, ¿sí? Uh-huh. Bien. Te lo termino de confirmar, Naomi y Manuel, en esta semana les confirmo y ya les subo el material, porque veo que en la plataforma todavía no subí el material porque estaba analizando qué estaba, así ya se los paso, ¿sí? Perfecto. Bien, bien, Sí, dale. ok. Bueno, si no hay más preguntas, hoy terminamos acá. Bueno, muchas gracias. Listo, nos vemos el lunes 18 entonces. Perfecto. Perfecto. Chao, chao. Gracias. Chao, buena Buenas noches. semana.